Antesala del Cardenales llega a ustedes gracias a Café Flor de Arauca, Simple Fibra, La Boutique del Cardenales, Accor Sports. Compra tus entradas a través de fullabceso.com. Cardenales App. Domador, el zurdo de Tucacas tuvo su mejor salida de la campaña para guiar el triunfo de Cardenales de Lara, 5 carreras por 1 ante los Leones del Caracas en Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Gran presentación del zurdo Almeida el día de ayer. Estamos en la antesala de Cardenales Network, hoy domingo 16 de noviembre 2025, juego número 25 para Cardenales de Lara. Tenemos récord de 11 victorias y 13 derrotas y hoy nos enfrentamos a los Navegantes del Magallanes desde el José Bernardo Pérez en la ciudad de Valencia, junto a Richard Gómez. ¿Cómo estás? Emilio Carraquel, muy bien, Richard Gómez. Me saluda. Hola, ¿cómo estás? Y quien les habla, José Rafael Colmenares, más el equipo técnico y de producción de Cardenales Network. Le damos las buenas tardes y de inmediato vamos a empezar a analizar lo que fue el triunfo de Cardenales sobre los Leones ayer, con una presentación tremenda de Adrián Almeida, que estaba en deuda, el mejor pitcher zurdo de la rotación de abridores de Cardenales. No había llegado ni siquiera al cuarto episodio en sus primeras 4 aperturas, tenía una efectividad de 10.80 y era una situación por lo demás preocupante. Pero ayer el llamado Chencho Time volvió por sus fueros y en 5 episodios y 2 tercios permitió solamente 3 hits, 1 carrera, par de boletos y sumó 8 abanicados, que es su máxima cifra en el béisbol venezolano. Sin duda alguna que fue un espectáculo ver ayer a Almeida lanzar ante los Leones del Caracas, pero dato importante, Almeida comenzó dando muchos tumbos y titubeos y uno creyendo que no había manera de que volviera a enrumbarse a una buena salida. Su recta no caía en strike, estaba sumamente descontrolado. De repente hubo una reunión en el montículo y de ahí en adelante la slider se convirtió en el principal picheo de Almeida y por ahí se hizo el pitcher sumamente dominante, porque la slider solamente que la tiraba, no solamente que la tiraba en strike, sino que con esa ponchó a la mayoría de los jugadores del Caracas. Sí, así es. Muy buenas tardes, fanáticos de Cardenales Network. En efecto, comenzó tambaleante. Adrián Almeida recibió sencillo de Harold Castro, el mejor bateador del campeonato. Ayer dio de 5-2 para mantenerse en 444. Luego dio boleto a Wilfredo Tovar y ya había un mal pensamiento, un presagio de que iban a estar las cosas mal. Hubo esa reunión que Richard habla en el montículo y de ahí en adelante comenzó a utilizar ese slider que hizo estragos, hizo abanicar al tercero y al cuarto bate y salir del único inning que tuvo con problemas, que fue el primero. Luego, por supuesto, después de 5 innings y 2 tercios, recibió par de dobletes y el piloto Isturi muy bien, consideró de que ya había hecho su trabajo, lo retiró con una ventaja suficiente de 4 carreras, 5 innings y 2 tercios, una victoria sumamente importante para Cardenales, que le hizo acercarse, ya que el Caracas es un rival directo. Sí, señor. Y hay que decir que el bullpen nuevamente hizo el trabajo, en 3 innings, 1 tercio, no permitió carreras. Tenemos que destacar la defensa de Cardenales, que ayudó al picheo, la defensa de Eduardo García en tercera base, Jackson Flores en left field y una jugada, providencial de Everson Pereira en el 9º episodio. Pero bueno, vamos a ver a continuación la entrevista que le hizo Óscar Cumares Sánchez,
jefe de prensa de Cardenales, al héroe desde el montículo ayer acá en Barquisimeto, Adrián Almeida. Y teniendo también para ti una cantidad de ponches importante. Por primera vez en tu carrera en Venezuela logras 8 ponches. Cuéntanos cómo se vivió este compromiso de hoy. Mira, primero que nada, darle las gracias a Dios, de verdad que sí. No es un secreto que no he tenido las mejores salidas, de verdad, seguir trabajando con mi confianza siempre por encima de todo. Y nada, hoy se dieron las cosas, salía eso. Necesitaban irme más de 4 o 5 innings y gracias a Dios se dieron las cosas. Te conviertes ahora en el primer lanzador abridor de esta temporada que llega por encima de las 5 entradas a lo que fue tu labor del día de hoy. Cuéntanos de ese trabajo. ¿Cómo ha enfocado Adrián Almeida el saber afrontar que capaz no estabas teniendo tus mejores presentaciones, pero traer el día de hoy el juego que tuviste contra Caracas? Mira, nada, aprendiendo siempre de la salida mala, de verdad, nunca me quito, como siempre lo digo, darle las gracias a los pichincos, Giovanni y Peraza. Siempre trabajamos todos los días en el detalle que estaba fallando. De verdad trabajamos un poco mi ángulo, que el año pasado estaba lanzando por mi ángulo un poco entre cuartos. Este año no lo estaba haciendo, ya era la cuarta salida. Vimos los videos, lo que estábamos fallando. Hice un bullpen hace 2 días, de verdad me sentí súper cómodo con mi comando, con mi ángulo, y de verdad el bullpen fue basado a lo que podía hacer hoy. ¿A qué se debió ese cambio en la mecánica y en ese ángulo que estaba soltando la pelota? Mira, me siento más cómodo con ese ángulo por ahí, no es un secreto. Y nada, trabajando todos los días en el Pro Program, también lo hacía. Se lo dije al manager antier, le dije, hice excelente bullpen, me sentí súper bien con mi ángulo que tenía el año pasado y yo creo que el sábado van a salir las cosas bien. Podríamos decir que este es un envión anímico que le envía Adrián Almeida a sus compañeros para que también logren el poder sumar más de 5 entradas de labor. Mira, yo creo que esta victoria de hoy, mi persona lanza 5 innings, yo creo que eso le va a dar la confianza a ellos también. Para que cada vez que salgan a pichar. Yo pienso que necesitamos esto, que los abridores llegáramos al 5º inning para que retomemos esa confianza y se dio hoy. Yo creo que van a venir muchas victorias, mis compañeros abridores van a retomar su confianza y van a salir muchas cosas buenas. Muchas gracias, Adrián Almeida, jugador más destacado de la jornada del día de hoy. Definitivamente que hay que darle crédito a Ojo Alperace y a Giovanni Carrara, que lograron detectar ese problema en la mecánica de Almeida y bueno, vimos los resultados, como el zurdo ayer volvió a ser el mismo de la temporada pasada. Sí, no, eso es lo importante de tener los videos, de estudiar los videos, de preocuparse por uno mismo, porque cualquiera dice, bueno, ok, déjame hacer mi bullpen, que las cosas sigan saliendo como van. Pero detectó Almeida que el año pasado estaba lanzando un poquito con el brazo más hacia abajo, más como de lado, eso que llaman 3/4, y eso le permite que el slider tenga otro radio de acción, tenga otro movimiento, cruce más el home, la pueda colocar más en la esquina de afuera y en el centro, más control y más sorpresa a la hora de lanzar ese picheo y ayer le resultó de una gran manera. Manifestó su deseo también Almeida de que la actuación de él sea contagiante y que el resto de los abridores de Cardenales de Lara lleguen a 5 episodios. Pero hablando de picheo, Emilio, tenemos que hablar del relevo que ayer también lució una enormidad. Sí, en efecto, los apagafuegos, como se dice, el dominicano Juan Zapata sigue haciendo buen trabajo. Ahí vemos uno de los grandes engarces, en este caso Jackson Flores, en un momento que amenazaba el Caracas. Y bueno, este otro rolling donde Eduardo García demostró sus dotes, donde tomó esa decisión, Richard, porque la bola parecía que podía pegar de la almohadilla, pero él se adelantó, tomó ese rolling y bueno, ahí vemos otra vez ya un rolling más de rutina. En definitiva, Eduardo García fue una pared. Fue una pared y también lo que tú decías, el engarce que hizo Everson Pereira. Mira esa es de, ¿te acuerdas de Vuélveme la Poné? Me acuerdo de Gray Nettles. Sí, señor. Entonces, Eduardo García, y aquí vemos el engarce de Everson Pereira lanzándose y en el aire
hace una jugada tremenda. Entonces, decíamos que Lister Sosa también lanzó su inning, otra vez Christian Cosby, también su episodio. Bueno, el apagafuegos que tenemos, Hunter McMahon, angustiante, realmente trajo 2 corredores en circulación, logró salir a fuerza de la recta, ya el último picheo con el cual ponchó a Wilfredo Tovar, una recta alta, pero ya se veía como a Tovar entregado en el turno. McMahon definitivamente que tiene la recta para ser un relevista de cierre, una recta que constantemente está en las 95, 96 millas por hora. Pareciera que no tiene mucha confianza en el lanzamiento, pero el problema, yo creo que el problema principal de él es que los lanzamientos quebrados, la curva, casi nunca le caen en strike. Sí, le ha costado ponerle en strike. Sin embargo, ayer en el turno de Harold Castro, luego de la atrapada de Pereira y de conversar con él en el montículo, los jugadores, abrió con 2 sliders que cayeron en strike, y eso ya condicionó por completo a Castro, que se pochó con una recta alta y afuera. Y ya, como decía Emilio, llegó Tovar un poco entregado con un strike en la esquina de afuera que lo sacó del turno. Es verdad. Y de ahí McMahon tuvo arrestos que hay que, si bien decimos que no da confianza y que envasa a mucha gente, hay que decirlo que ayer se apretó el pantalón para sacar un inning difícil con Harold Castro y Wilfredo Tovar, ambos con muy altos averajes y comprobados bateadores en la liga, para cerrar de gran manera el partido. Punto aparte de Emilio y José Rafael, de Lister Sosa. Hemos hablado de la juventud del muchacho que tenía un año sin lanzar. Bueno, ayer parece que tenía años aquí en Barquisimeto. Sumamente cómodo, suelto. Y controlado. Y muy controlado. Me llamó mucho la atención la actuación de Lister Sosa ayer. Definitivamente. Bueno, analizamos el picheo que fue realmente eficiente el día de ayer. Ahora vamos a hablar de la ofensiva. Y todos sabemos que el béisbol es un deporte de equipo. Y ayer aportaron varios miembros del line-up para remolcar carreras. Las 5 carreras fueron remolcadas por 5 peloteros distintos. Sí, fíjense ustedes que de hecho el pitcher del Caracas, Fon, parecía que iba a ejercer mucho dominio durante el partido. De hecho, retiró a los primeros 8 bateadores hasta que Jackson Flores, con 2 outs, conecta doblete y tremendo turno, Richard. El de Balito Ortega, que lo pelea, logra el boleto y después viene Acuña para impulsar la primera carrera. Se perdió de repente Wilmer Fon, de hecho ahí fue su salida del partido. Y bueno, después vinieron los batazos oportunos. Fíjate tú, hubo un momento donde en el partido estaba tan cerrado, era un juego de picheo en ese momento, pero sin necesidad de dar tantos batazos, Cardenales ya estaba adelante con los hits oportunos. Mira, hay un detalle en la ofensiva de Cardenales ayer, es que varios hits fueron dados hacia la banda contraria. Por ejemplo, un machucón de Ildemaro Vargas, el batazo de Yepes, el batazo de Pereira hacia la banda contraria, como buscando contacto, como poniendo la pelota en juego. Y eso creo que marca una diferencia con respecto a muchos otros juegos donde pareciera que todos están haciendo swing largo como para sacar la pelota. Sí, no, bueno, ayer la importante es que se envasó gente, vimos un Acuña muy agresivo en las bases, que así es que debe jugar Luis Ángel Acuña, corriendo, poniendo presión, creando espacios, y ayer la defensa del Caracas dio ciertas puertas. Ese batazo de Ildemaro se da porque le estaba jugando extremadamente cargado. Un bateador como Ildemaro Vargas, tú no le puedes dar espacio, por más que él sea un boleador a la zurda, porque es un pelotero hábil. Y dejó caer el bate con la parte gruesa hacia la banda izquierda, y por ahí se le complicó la pelota a Bonací. El batazo de Pereira le da bien. De hecho, hemos visto que la mayoría de batazos de Pereira es del centro al right, no es puleador para el left field. La pelota salió por ahí. El de Yepes. El de Yepes buscando un picheo afuera. Sí. Buscando un picheo afuera, no pudo sacar fuerza, sino hacer contacto. Y esa es la palabra, contacto. Si tú quieres empujar carrera, choca la pelota, pon la pelota de juego, que cualquier cosa puede pasar. Mira, Richard, tú hablaste de Luis Ángel Acuña y su agresividad y la velocidad en las almohadillas. Se robó un par de bases el día de ayer y se convierte apenas en el 5º jugador de la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con 23 años o menos
en tener 20 bases robadas en sus 2 primeras campañas. Y acompaña en la lista a Miguel Cairo, José Leiva, Luis Aparicio y Roger Cedeño. Una lista realmente selecta. Bueno, vamos a continuar nosotros con esta antesala de Cardenales Network y vamos con el resto de la jornada del día de ayer. Bueno, allá en Puerto La Cruz, en el Alfonso Chico Carrasquel, el equipo de casa, los Caribe de Anzoátegui, dieron cuenta de los Tiburones de La Guaira. 5 carreras por 4. Joelvin Silven ganó 2-0. Perdió Luis Arejulao 1-4. Salvó Gilbert Díaz. Y Richard, tú has hablado muy bien y cada vez que te escucho no te cansas de alabar a este muchacho de La Guaira, Areynamo. Ayer conectó su 8º cuadrangular y llega a 27 carreras remolcadas en apenas 25 partidos. Realmente en este momento no hay discusión, novato del año para este Areynamo, y sin embargo los Tiburones no pudieron ganar, pero hay que destacar siempre los peloteros en ese tipo de juegos. En este caso Areynamo fue de los más destacados. Bueno, hablando de novato del año, cuidado con ese que está de último ahí, Gilbert Díaz, 5 chances, 5 salvados. En Maracaibo, el equipo de los Bravos sorprendió a las Águilas del Zulia al vencerlo 6 carreras por 2 y quitar el invicto a Andri Lara allá en Maracaibo con un jonrón de Moisés Gómez. Batazo importante, victoria para Jorge García, quien llega a 2 victorias, 2 derrotas, y derrota para Andri Lara, que deja su récord en 2-2. Por su parte, el equipo Navegantes del Magallanes en su casa, el José Bernardo Pérez, derrota a sus vecinos, los Tigres de Aragua, 4 carreras a 1. Tercera victoria consecutiva para los turcos. Victoria para Saúl García, derrota para Daniel Juárez y juego salvado para Henderson Franco. 6ª derrota consecutiva de los Tigres. Señores, escuchen esto. 6 derrotas seguidas. Ya los Tigres no comandan el campeonato y ya lo vamos a ver a dónde han caído luego de esta cantidad, de esta mala racha de derrotas. Sí, vamos a ver la tabla de posiciones. Cómo está hoy, domingo 16 de noviembre. Las Águilas y los Bravos en el primer lugar. Águilas con 3-10, los Bravos con 14-11. Mientras que Caribes y Tigres están empatados en el segundo lugar a juego y medio. Caribes con 3-11. Medio juego. A medio juego. Y los Tigres de Aragua con 14-12. Los Leones, récord nivelado, a juego y medio del primer lugar. Cardenales con 11-13, a 2 juegos y medio del primer lugar. Y tenemos que los Tiburones de La Guaira con 11-14 están a 3 juegos, y Navegantes del Magallanes con 10-15 a 4 juegos apenas del primer lugar. Es decir, que una buena semana del Magallanes podría ponerlo también en la azotea, ¿no? Así de complicada y de apretada está la tabla de posiciones de esta campaña 2025-2026. Vamos ahora a continuar con el resto de la jornada dominical. En el Alfonso Chico Carrasquel repite en Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui, Zach Grotz por el equipo de los Tiburones, tal vez el mejor pitcher del campeonato hasta el momento, frente a Alex Valverde, allá en el Chico. Por su parte, allá en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, Bravos de Margarita repite ante Águilas del Zulia. Actiel Saldaña será el abridor por los insulares. Henry Centeno por las Águilas del Zulia. Y en el José Pérez Colmenares de Maracay, los Tigres reciben a los Leones del Caracas. Por parte de los felinos caraquistas estará en la lomita Eric Leal, mientras que por los Tigres de Aragua, Jan Pinto. Pero los dos va a ganar, los dos andan 0 victorias y puras derrotas en la semana. Parece mentira, la semana pasada fueron los 2 equipos que más ganaron. Por esta semana son los 2 equipos que más juegos han perdido. Así es, cambiante y de impredecible este béisbol, definitivamente. Bueno, seguimos ahora con el duelo de lanzadores, los protagonistas desde el montículo en el José Bernardo Pérez. Por el equipo de Cardenales va Kevin Sanson, quien se va a enfrentar a los Navegantes del Magallanes, que han ganado 5 de los últimos 6. Un equipo del Magallanes que sigue jugando para récord negativo en Valencia, 6 ganados, 7 perdidos.
Lara tiene 4 y 7 en la ruta. Samson, una sola aparición, lanzó 2 innings, le hicieron una carrera. De por vida en Venezuela, tiene 17 aperturas, 4 victorias, 3 derrotas, en 72 innings y 2 tercios, 51 ponches y un total de 39 boletos por una efectividad de 3.40. Y se va a enfrentar a Joander Méndez, quien viene de lanzar en Corea, tuvo 22 aperturas en Corea, ganó 10. Perdió 6, 120 entradas, 97 ponches, 3.51 de efectividad. Méndez, que tuvo una disputa con Leones del Caracas. Recuerden que él fue cambiado al Caracas por el año pasado. No, el año pasado. Y ahorita vuelve al Magallanes. Y finalmente regresa al Magallanes para tratar de seguir con su carrera. De por vida tiene un récord de 7 victorias, 12 derrotas, todas con el Magallanes. Una efectividad de 7.27. Lara le batea a los zurdos. Apenas para 2.19. Preocupante ese averaje contra zurdo. Ortega 2.22. Acuña no ha dado hit. Pereira ha dado un solo hit. Vargas de 8.2. Yepes de 11.2. Y Flores de 7.1 ante lanzadores de esa mano. Y nos imaginamos que la apertura de Méndez corta 3-4 innings por ser su primera. Y tendrá entonces Cardenales que superar 2 obstáculos. A Méndez, al buen momento del Magallanes y el hecho de que en carretera tienen un récord bastante negativo. Bueno, vamos a ver cómo César Isturiz arma el line-up para enfrentar al zurdo Johander Méndez. Bueno, ahí tenemos a Balito Ortega, se mantiene como abridor en el center field. Luis Ángel Acuña en el campo corto sin H. Ildemaro Vargas en segunda, Everson Pereira, el cuarto bate en el jardín derecho. Jefferson Quero hoy como designado, anoche estuvo en la receptoría. Juan Yepes en la inicial. Vuelve Ali Sánchez, ahí de Stradelhorn, Eduardo García, el tercera base, Jackson Flores en el jardín izquierdo, todos ellos para apoyar al derecho Kevius Samson. Bueno, podemos notar que no está en el line-up Danry Vázquez y intuimos, suponemos que es por su condición de zurdo contra el zurdo Johander Méndez. Quisiera acotar la reacción ayer del público barquisimetano con la presencia de Harold Castro y José Rondón, que le propinaron un tremendo aplauso reconociendo su esfuerzo por la conquista de Cardenales de Lara en su campeonato en la temporada pasada. Y ambos respondieron con su tradicional saludo quitándose el casco, y realmente fue algo muy bonito. 8.200 y tantas personas que plenaron el Antonio Herrera Gutiérrez dieron ese reconocimiento, porque realmente fueron 2 baluartes. Richard dijo algo, lo escuché en su comentario, difícilmente una dupla de refuerzos, y simplemente mi opinión era, han habido tantas duplas, pero en verdad tantas duplas buenas, pero no han respondido como lo hicieron estos dos, porque hemos tenido buenos refuerzos, pero el resultado y lo que hicieron tanto Castro como Rondón creo que fue vital para que Cardenales obtuviera ese título. Por cierto, que los Leones del Caracas no ganan acá en Antonio Herrera Gutiérrez desde noviembre de 2023. Sí, una racha negativa importante, así como la tuvo Lara una vez, que llegó muchos juegos que no ganaba en el Monumental, los primeros años, primer año del Monumental, y parte de la UCB, tuvieron esas rachas negativas. Uno no se explica por qué se te hace complicado ir a un estadio o no para ganar juegos. Bueno, alguna vez Cardenales tenía muchos problemas en el José Pérez Colmenares. Mira, por ahí nos está señalando nuestro productor, me está tirando una recta 99, que Rodríguez, me imagino que Erlis y Ali Castillo, pero yo lo digo, buenas duplas, pero hay que ver los numeritos de ambos. No le llega. Es que, sumando los dos que hacen Erlis y Castillo, no llega a uno solo, que Harold Castro. Sobre todo en slugging. Sí. Bueno, señores, tenemos que ir despidiendo nuestro programa de hoy, domingo 16 de noviembre 2025. Hoy es un buen día para, usted sabe, chichichillón. Junto a Emilio Carrasquel, Richard Gómez y quien les habla. Mira, Richard, el Caracas no ganaba desde que Richard era gerente de los Leones.
Y quien les habla, José Rafael Colmenares. Cardenales va a tratar hoy de obtener su primera semana positiva. Al Así tercer es. intento. O sea, tercera semana, cuando llegue el día domingo, con esa chance de Ok. terminar con... Y bueno, y ojalá que sea, exacto, el primer domingo del campeonato que gane Cardenales. Has perdido en 4 domingos, vamos a eliminar hoy esa racha. En cuestión de minutos vamos a escuchar la voz de Play Ball para seguir las emociones del partido dominical entre Magallanes y Cardenales desde el José Bernardo Pérez de Valencia. Feliz tarde para todos. ¡Sí, señor! La antesala del Cardenales llegó a ustedes gracias a Café Flor de Arauca, Simple Fibra. La boutique del Cardenales. Accor Sports. Compra tus entradas a través de fullabceso.com. Cardenales App.